Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy son los principales hechos y actos inscribibles en el registro civil, que se refieren a la identidad, el estado civil y demás circunstancias de la persona. Existen hechos que afectan a ese estado civil, los cuales se inscriben expresamente. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio, en una emancipación notarial o una curatela. Sin embargo, no todo estado civil se inscribe expresamente, sino que puede desprenderse de otra inscripción. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de la mayoría de edad, que no se inscribe como tal, sino que se desprende de la inscripción de nacimiento, en la que al figurar la fecha del mismo ya consta la edad de la persona actual, evidentemente hasta la inscripción de su fallecimiento. A continuación vamos a analizar los principales hechos inscribibles, comenzando con la primera de las inscripciones, la de nacimiento. Aunque haremos mención al resto de las inscripciones, vamos a detenernos a analizar en este podcast las de mayor relevancia práctica, como son la inscripción del matrimonio, de la separación y el divorcio o la inscripción de la defunción de una persona. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. La primera inscripción es la de nacimiento. Según el artículo 44 de la Ley de Registro Civil, son inscribibles los nacimientos de las personas conforme a lo indicado en el artículo 30 del Código Civil, es decir, el nacimiento con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Y en esa inscripción se va a hacer fe del hecho, de la fecha, la hora y el lugar del nacimiento, también de la identidad, el sexo y, en su caso, la filiación del inscrito. Las inscripciones de nacimiento se practican mediante una declaración formulada en un documento oficial firmado por los declarantes y acompañada del parte facultativo. A tal fin, el médico, el enfermero o el especialista que asista al nacimiento, dentro o fuera del establecimiento sanitario, debe comprobar la identidad de la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo. El encargado del registro civil, una vez examinada esa documentación, practicará la inscripción que determinará la apertura de ese nuevo registro individual de la persona a la que se le va a asignar un código personal. Salvo en determinados casos, en toda inscripción de nacimiento ocurrida en nuestro país, en España, se hace constar necesariamente la filiación materna, aunque el acceso a la misma será restringido en los supuestos en que la madre, por motivos fundados, lo solicite cuando renuncie a ejercer los derechos derivados de dicha filiación. En cambio, respecto a la filiación paterna, en el momento de la inscripción del hijo, se va a hacer constar en dos supuestos. Primero, cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre y resulte conforme a las presunciones de paternidad que establece el Código Civil, o, aun faltando aquellas, en el caso de que exista consentimiento de ambos cónyuges, aunque existiera, por ejemplo, separación legal o de hecho. También se va a hacer constar cuando el padre manifieste su conformidad a la determinación de dicha filiación, siempre que la misma no resulte contraria a esas presunciones de paternidad establecidas en la legislación civil y existiera controversia.
supongamos que existe esa persona, la madre está casada con otra persona y ahí, pues como es contraria a esas presunciones, si la madre se constata que tiene vínculo matrimonial con otra persona, de la que figura en la declaración, entonces se va a practicar en ese momento solo la inscripción de la filiación materna, procediéndose para la determinación de la filiación paterna la apertura de un expediente registral. Bien, también constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviera casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer, y esta última manifestará que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge. En los casos de filiación adoptiva, se va a hacer constar la resolución judicial o administrativa que constituya la adopción y quedará sometida al régimen, evidentemente, de publicidad restringida. Y respecto a los datos que van a figurar en la inscripción de nacimiento, que serán los que ya hemos dicho, de identidad del nacido, consistente en el nombre, los apellidos, del lugar, fecha y hora de nacimiento y sexo, hay que hacer aquí una matización en relación al sexo del nacido. Y es que la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI ha modificado el artículo 49 relativo al contenido de la inscripción de nacimiento, permitiendo que en el caso de que en el parte facultativo se indicara la condición intersexual del nacido, los progenitores de común acuerdo pueden solicitar que la mención del sexo figure en blanco durante un plazo máximo de un año. Transcurrido ese plazo, ya sí que será obligatoria la mención del sexo y su inscripción. Por otro lado, su inscripción de este dato, me refiero evidentemente a la inscripción del nacimiento, se va a producir desde el primer momento. Por otro lado, se puede inscribir la filiación mediante expediente aprobado por el encargado del registro civil siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada y obligatoriamente si concurren a alguna de las siguientes circunstancias. Cuando exista un escrito indubitado del padre o de la madre en que expresamente reconozca la filiación, cuando el hijo se halla en posesión continuada del estado de hijo del padre o de la madre, justificada por tanto esa posesión de estado por actos directos de ese padre o de su familia, y respecto de la madre o persona trans gestante siempre que se pruebe cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo. Como digo, esto se puede inscribir mediante un expediente aprobado por el encargado del registro civil. ¿Y quiénes están obligados a promover la inscripción de nacimiento? Pues lo determina el artículo 45, que señala que están obligados a promover esta inscripción la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios, el personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando ha tenido lugar fuera del hospital o de la clínica, los progenitores, no obstante, si en el caso de que se renuncie, por ejemplo, la madre al hijo en el momento del parto, pues esa madre no tiene obligación, que será asumida esa inscripción, esa obligación de inscripción por la entidad pública correspondiente. O también, en su defecto, están obligados el pariente más próximo o cualquier persona mayor de edad presente en el lugar de alumbramiento del recién nacido. Bien, ¿cómo se realiza la comunicación del nacimiento por los centros sanitarios? Bueno, pues deben comunicar en el plazo de 72 horas a la oficina del registro civil los nacimientos que han tenido lugar. Bien,
El personal sanitario, además, debe adoptar las cautelas precisas para asegurar la identificación del recién nacido y llevar a cabo las comprobaciones para que no haya duda de la relación de filiación materna. Por lo tanto, deben incluir las pruebas biométricas, médicas y analíticas necesarias. En todo caso, es preciso que se tomen las 2 huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el documento. Y en relación a la inscripción del nacimiento por declaración de otras personas obligadas, pues aquí esas personas tienen un plazo de 10 días para declarar el nacimiento ante las oficinas del registro civil respecto a esos nacimientos que se hayan ocasionado, hayan sucedido fuera del establecimiento sanitario, fuera de la clínica o del hospital. Esa declaración se efectúa mediante un documento que se presenta acompañado, un documento oficial, evidentemente, acompañado del certificado médico preceptivo firmado electrónicamente por el facultativo. Bien, en cuanto al contenido de la inscripción del nacimiento, vamos a hacer especialmente referencia a una cuestión importante que es la atribución de los apellidos. Hemos dicho que en la inscripción de nacimiento constan los datos de identidad del nacido, los nombres, concretamente el nombre, entre esos datos el nombre y los apellidos que le correspondan, según su filiación. Bien. ¿Y cómo se determinan esos apellidos? Bueno, pues si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores pueden acordar el orden de transmisión de sus respectivos apellidos. El primer apellido del padre, el segundo el de la madre o viceversa. Primero el de la madre y después el del padre. Si hay desacuerdo, pues entonces se va a requerir para que comuniquen el orden, y si no hay una comunicación expresa, va a ser el encargado del registro civil quien, atendiendo al interés superior del menor, lo va a decidir. Bien. Por otro lado, en caso, ¿cómo se determinan los apellidos? En el caso de una sola filiación reconocida. Imaginemos la de la madre. Bueno, pues es esta la que determina los apellidos, debiendo, pues es el progenitor, en este caso es la madre, la que determine el orden de los apellidos. Bien, aquí es importante advertir que el orden de los apellidos establecidos para la primera inscripción de nacimiento de ese hijo va a determinar el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos, ¿no? Evidentemente de la pareja, ¿no? Evidentemente si esa madre se vuelve a casar con otra persona, o sea, es decir, siempre que sea idéntica la filiación, o sea, con lo cual ese orden tiene relevancia para los sucesivos hijos. No se puede poner en un caso primer orden el de la madre y luego el del padre y para el hermano que nazca después al contrario, primero el del padre y el de la madre, con lo cual ese orden de la primera inscripción determina el orden para los posteriores nacimientos de otros hijos con idéntica filiación. Bien, ¿y qué ocurre en relación con el cambio del nombre y con el cambio de los apellidos? Bueno, pues también es posible llevarlos a cabo. En este caso, el encargado del registro civil va a poder autorizar el cambio primero del nombre, mediante un procedimiento registral que deberá aprobar el uso habitual del nuevo nombre y siempre que ocurran determinadas circunstancias que exige la legislación del registro civil. Bien. Y también, por otro lado, y aquí en relación a los apellidos, lo que vamos a hacer mención, mediante declaración de voluntad, y esto es importante porque veremos que este primer supuesto se refiere a declaración de voluntad, mientras el segundo, que vamos a ver a continuación, es previo expediente registral, con lo cual se puede proceder al cambio de los apellidos. Entonces, en este primer caso de declaración de voluntad, previa declaración de voluntad, se puede proceder al cambio de los apellidos en los siguientes casos: pues inversión del orden de los apellidos, la anteposición de la preposición de al primer apellido, que fuera usualmente nombre propio, la acomodación de los apellidos de los hijos mayores de edad o emancipados al cambio de apellidos de los padres, la regularización ortográfica de los apellidos a cualquiera de las lenguas oficiales,
Y también lo mismo a la fonética, también de apellidos extranjeros, cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad el hijo o sus descendientes pretendan conservar los apellidos que venían utilizando antes de la rectificación, y también cuando se trate de víctimas de violencia de género o de sus descendientes. Bien. Por otro lado, el encargado del registro puede autorizar también el cambio de apellidos, en este caso ya previo expediente instruido de forma reglamentaria, y en este caso son necesarios unos requisitos y proceden en estos supuestos. Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el interesado, que el apellido que se trate de unir o los apellidos que se traten de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario, es decir, que sea el apellido del padre o la madre del solicitante, que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea, por lo que cada uno de los apellidos porque recordemos que cada uno de los apellidos tiene que pertenecer a una línea distinta, excepto en los casos de familias monoparentales y en otros casos muy específicos. Bien, también, por otro lado, además de estos dos medios que hemos visto, por razones de urgencia o seguridad u otras circunstancias excepcionales, se puede autorizar el cambio de apellidos o incluso el cambio de identidad por orden del Ministerio de Justicia. Bien, vamos a ver ahora otro supuesto de inscripción, también de relevancia práctica, como es el de la inscripción del matrimonio y también el de la separación y divorcio. Bien. En primer lugar, en relación al matrimonio, el matrimonio sabemos que en forma civil se celebra ante el juez de paz, el alcalde, concejal en que delegue, al letrado de la Administración de Justicia, notario, funcionario diplomático o consular encargado del registro civil. Bien, antes de celebrarlo se tramita un acta o se instruye un expediente para comprobar que concurren los requisitos de capacidad y que no existen impedimentos, o en tal caso que fuera preciso su dispensa. De acuerdo evidentemente a la regulación del Código Civil. Y una vez que se realizan esas diligencias de comprobación, se dicta resolución haciendo constar la concurrencia o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación del régimen económico matrimonial que resulte de aplicación y en su caso la vecindad civil de los contrayentes. Bien, el matrimonio cuyos requisitos se hayan comprobado y se haya celebrado, según el procedimiento correspondiente, se va a inscribir en los registros individuales de los contrayentes. Y junto a la inscripción del matrimonio se va a inscribir ese régimen económico matrimonial, legal o pactado, y después los pactos, resoluciones judiciales u otros hechos que puedan afectar al mismo. Y dentro de esos hechos que pueden afectar al mismo está el de la inscripción de la separación, nulidad y divorcio. Bien, en ese caso, el letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que hubiera dictado la resolución judicial de separación, nulidad o divorcio, debe remitir por medios electrónicos testimonio o copia de la misma a la Oficina General del Registro Civil para que proceda a practicar la correspondiente inscripción. Y del mismo modo, esa obligación también la tendrá el notario que hubiera autorizado la escritura pública formalizando un convenio regulador de separación o divorcio. Y el otro supuesto al que vamos a hacer mención de una manera un poquito más especial es el de la inscripción de la defunción. La inscripción de la defunción hace fe de la muerte de una persona, ¿no? Y de la fecha, hora y lugar en que se produce. Es obligatoria. Esa inscripción se practica en virtud de una declaración documentada en un formulario oficial que evidentemente tiene que ir acompañada del certificado médico de defunción. En el caso de que no haya certificado, esté incompleto o exista cualquier cuestión o duda, debe completarse la documentación y para ello se va a requerir un dictamen médico del facultativo. Una vez recibida y examinada la documentación, el funcionario va a practicar la inscripción de defunción y expedirá el certificado, ¿no? Una vez se expida, al mismo tiempo también se va a expedir la licencia para el entierro o incineración. La inscripción de la defunción va
ocasionar el cierre del registro individual. Y una cuestión importante o un dato importante es que ese código personal asignado en el nacimiento y que ahora se cierra, pues no va a poder volver a ser asignado. Bien, ¿y quiénes se encuentran obligados a promover la inscripción del fallecimiento? Pues bien, la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se ha producido el fallecimiento, el personal médico que certifica el fallecimiento cuando ha tenido lugar fuera de esa clínica u hospital, los parientes del difunto o personas a quienes estos autoricen, el director del establecimiento o cualquier habitante de la casa donde se haya producido el fallecimiento o la autoridad que corresponda, o cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento lo debe comunicar a la autoridad competente que vendrá obligada a promover dicha inscripción de la defunción. La inscripción de la defunción requiere la previa presentación del certificado médico de defunción. Y en el certificado debe recogerse, además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, la existencia o no de indicios de muerte violenta y, en su caso, pues la incoación o no de diligencias judiciales por el fallecimiento, si fueran conocidas, o cualquier motivo por el que, a juicio de facultativo, no debiera expedirse la licencia de enterramiento. Estos datos, evidentemente, no van a ser incorporados a la inscripción ni serán objeto del régimen de publicidad establecido por la ley del registro civil. Bien. Hay algunos supuestos especiales que no vamos a detenernos más, pero simplemente pues cuando el cadáver ha desaparecido o ha sido inhumado antes de la inscripción, ¿vale? Pues en este caso no quería entrar, pero bueno, es necesaria la resolución del letrado de la Administración de Justicia que declare el fallecimiento o una autorización judicial en la que se acredite ese fallecimiento cuando también hay indicios de muerte violenta en que deban incoarse diligencias judiciales. En ese caso, la inscripción no supone por sí misma la concesión de esa licencia de enterramiento, sino que esta licencia se expedirá cuando se autorice para llevarla a cabo por el órgano judicial competente o cuando el fallecimiento hubiera ocurrido con posterioridad a los 6 primeros meses de gestación y antes del nacimiento. Bien, en este caso, pues es preciso un certificado médico de al menos 2 facultativos. Y además, pues también pruebas realizadas con el material genético de la madre y del hijo para que no haya dudas sobre el parto de ese recién nacido, como digo, antes con posterioridad a los 6 meses de gestación. Y decíamos que estos son las inscripciones de mayor relevancia práctica. Pero además existen otros hechos que también son objetos de inscripción en el registro individual de la persona, que vamos a rápidamente a repasarlas, ¿no? Y recordarlas. En primer lugar, pues la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, también su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad civil, de conservar la misma. Estas además que es importante señalar que tienen carácter constitutivo. Y sin embargo, por ejemplo, en relación a esta cuestión, la inscripción de la pérdida de nacionalidad, que también se inscribe, pues esa tiene carácter meramente declarativo. Por otro lado, es objeto de inscripción la emancipación y el beneficio de la mayor edad. Evidentemente, cuando es la emancipación concedida por los que ejercen la patria potestad, se inscribe en escritura pública o por comparecencia ante el encargado, la que es por concesión judicial en virtud de resolución judicial, y la que es tácita, pues en este caso, por vía independiente, puede inscribirse si tenemos una acreditación documental de esa situación de independencia y el consentimiento de los que ejercen la patria potestad.
También es objeto de inscripción la patria potestad y sus modificaciones, es decir, las resoluciones judiciales que afecten a la titularidad, al ejercicio y en particular pues las que ya se lleven a cabo, pues, por ejemplo, por extinción, privación, suspensión, recuperación de esa patria potestad, y se van a inscribir en el registro individual de la persona sujeta a patria potestad y también en la de su progenitor, ¿no? O sus progenitores. También es objeto de inscripción la resolución judicial de provisión de apoyos, así como las que modifiquen cualquier otra resolución sobre medidas de apoyo a personas con discapacidad, también las declaración de concurso de persona física, que también, pues, o la de nombramientos de administradores concursales, ¿no? Suspensión de sus facultades. Es objeto también de inscripción determinadas representaciones legales, ¿vale? Por ejemplo, tienen acceso al registro, la representación del ausente y la designación del defensor judicial o cualquier otra representación que relativa a la administración y guarda de un patrimonio. También la inscripción de la tutela, la inscripción de un documento público o resolución judicial relativo a las circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designación o modificación de administradores en torno a ese patrimonio de la persona con discapacidad. La inscripción, también es objeto de inscripción en el registro civil, la inscripción del documento público que contenga esas medidas de apoyo previstas para una persona, o relativas tanto a la persona en sí misma como a sus bienes, y también, por último, aparte de las que hemos hecho mención anteriormente, las inscripciones de declaración de ausencia y fallecimiento. Bueno, pues concluimos esta exposición del registro civil. Espero que estas pautas os ayuden a afianzar el aprendizaje de esta materia. Y muchas gracias por vuestro interés y la atención prestada. Y continuamos con más podcasts aquí en la Universidad a Distancia de Madrid.